Hablamos ahora de nuestra profesión porque la Federación de Asociaciones de Periodistas de España denuncia los ataques al libre ejercicio del periodismo y destaca la necesidad de la alfabetización mediática para luchar contra las noticias falsas. Es un mensaje en el que inciden en este día en que se celebra el patrón de los periodistas, San Francisco de Sales. Sobre todo esto vamos a hablar con Samuel Toledano, él es vicedecano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Laguna. Buenos días, Samuel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, empiezo preguntándote por las tecnologías, las redes sociales. ¿Qué papel juega el periodismo en un momento en el que alrededor del 60% de la población mayor de 18 años se informa precisamente a través de las redes? Pues precisamente un papel cada vez más relevante, porque sí que es cierto que la ciudadanía desconoce, tiene una carencia absoluta con respecto a cuestiones muy básicas de cómo funcionan los medios de comunicación y lo que es la información y lo que es el periodismo. No existe alfabetización mediática, no están dentro de los currículos escolares un conocimiento de cómo funcionan los medios de comunicación, cómo es la información, con todo lo que lleva aparejado además incluso con las novedades de las redes sociales como elementos de información, comunicación y lamentablemente desinformación, propaganda, fake news y algunos comportamientos que evidentemente son muy perjudiciales para la sociedad. No se educa a cómo conocer o cómo informarse o cómo acceder a los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los medios novedosos que surgen a través de este cambio digital. ¿Podría, Samuel, quizás convertirse ese combate contra la desinformación en una oportunidad? ¿Contamos los periodistas con las herramientas necesarias para hacerle frente? Tendríamos que recurrir a lo que es tradicionalmente la labor del periodismo, que es contrastar, verificar, hacer una labor de perro guardián, ¿no? Como se entendía desde un punto de vista histórico, ¿no? Ese cuarto poder. Lamentablemente la profesión está en una situación de crisis, pero no tanto una crisis desde un punto de vista periodístico de lo que importa el periodismo para la sociedad como elemento además garante del derecho fundamental a la información, sino una crisis desde un punto de vista más de modelo de negocio. Y eso lleva aparejado que al final se esté primando el negocio por encima de la información. Y eso tiene grandes perjuicios para la ciudadanía y los ciudadanos deben de tener una información de calidad y eso implica que los periodistas puedan hacer esa labor de la forma más profesional posible, más regulada además, hace falta una regulación y eso implica que los periodistas se comprometan para ese derecho fundamental a la información y ahí tiene que haber apoyo por parte del sector empresarial y evidentemente por parte de las administraciones públicas para combatir esa amenaza y evidentemente parte de la labor del periodista es combatir precisamente esas mentiras, esa desinformación que muchas veces incluso viene desde propios medios de comunicación. Es evidente, lo estamos contando, lo percibimos a diario, que el modo en el que consumimos la información ha cambiado y lo digital gana terreno a lo analógico. Si miramos, por ejemplo, a la prensa en papel, a los periódicos de toda la vida, ¿deben introducirse cambios? ¿Hay una capacidad, crees tú, de adaptarse a todo eso que estamos contando o estamos de algún modo abocados, debemos resignarnos a su desaparición? El problema no es tanto que desaparezca el formato de papel, televisión, radio, digital. El problema es en lo que ofrecemos. Lo que ofrecemos que además no debe ser un producto. Lamentablemente hablamos de consumir, pero es que eso es un error, porque si hablamos de consumir al final nos convertimos en consumidores. Y ahí prima una serie de elementos que son elementos mercantiles, de negocio. Tenemos que hablar de derecho. Entonces, en la medida que hablamos que la información es un derecho y no un producto, nosotros somos ciudadanos, somos la ciudadanía y no somos consumidores. Eso implica que da igual el formato en el que nos vaya a llegar esa información, tiene que someterse a una serie de rigores desde un punto de vista de calidad, de lo que queremos, lo que esperamos a la información, que la información no sea propaganda, no sea publicidad y no sea otra cosa que no sea información. Que desaparezca el papel puede ser un problema desde un punto de vista, llamémosle, de las empresas que se dedican al papel. Yo no creo que vaya a desaparecer el papel porque además el papel tiene una capacidad de tener un texto por completo por delante. Y ahí sí que hay un elemento que yo creo que hay que destacar. Y es que las historias hay que leerlas con calma, hay que leerlas en profundidad. No podemos informarnos de la realidad en 2 frases, en un párrafo o en un tuit. La información de la realidad requiere lectura pausada. Y eso, afortunadamente, existe dentro del formato de papel que nos puede permitir además tener esa visión global de esa historia que estamos leyendo. En digital se pueden encontrar fórmulas muy interesantes, sobre todo con la visualización de los datos, que además nos permiten entender. Yo creo que son todas complementarias. Lo importante al final es lo que estemos dando, tanto si es en la televisión, en la radio, digital o en papel.
Dentro de muy poco se van a celebrar nuevamente citas electorales. Hablamos de Galicia, hablamos de las elecciones europeas. En un momento y unos momentos, precisamente, esas citas electorales donde la polarización política se hace quizás más evidente. ¿Qué papel juega en esos momentos concretos nuestra profesión? La verdad es que el periodismo tiene un papel relevante cuando estamos analizando el funcionamiento de nuestra sociedad, y ahí tenemos que apuntar siempre hacia las administraciones públicas, que en este caso son están conformadas por representantes. Vivimos un modelo de democracia representativa. Eso implica que los medios de comunicación y los periodistas trabajen de forma constante para explicar quiénes son las personas que se ofrecen para representarnos, porque recordemos que se ofrecen, es un modelo representativo. ¿Qué propuestas tienen? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y el periodismo tiene que ser crítico. Y cuando decimos crítico, no significa ser partidista, que eso es un problema que muchas veces tenemos o confundimos. No se trata de que no haya una línea editorial. Los medios tienen que ser línea editorial y tienen que tener su línea editorial, y además eso es saludable. Lo que tienen que ser es críticos. Eso significa plantearse y replantearse qué es lo que hay detrás de la información, quién la produce, quién la ofrece. Y sobre todo lo que tienen que hacer es marcar la agenda informativa ellos. En las elecciones nos vamos a encontrar, lamentablemente, una tónica general, y es que al final se va a seguir la línea informativa que marcan los partidos políticos y los candidatos. Es decir, la agenda de la campaña electoral, la agenda política la marcan los políticos, obviamente. La agenda informativa la tienen que marcar los medios de comunicación. Lamentablemente, al final vamos a ver una especie de circuito repetido, de ir a mítines, de ir a actos, a inauguraciones, y no son los periodistas, no son los medios de comunicación los que deciden qué va a ser la noticia mañana, sino van a ser los políticos. Y hay que separar, la agenda política es una, la agenda informativa es otra, y la agenda informativa tiene que estar en manos de periodistas. Bueno, pues nosotros como periodistas también, la sociedad, nos apuntamos esa insistencia, por supuesto, como no podría ser de otra manera, en ser críticos, en tener esa capacidad crítica de análisis, de informarnos en profundidad, y también nosotros aportar todo nuestro granito de arena, pequeño o grande, para que así sea. Samuel Toledano, vicedecano de la Facultad de Periodismo de La Laguna, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes.